Frecuentemente he visto a muchas personas en varias secciones de diferentes plataformas que hacen preguntas y que otros dan afirmación sobre un tema, y el tema es relacionado a David, y es que si David era un hijo marginado, un hijo bastardo, por lo que David habla en el Salmo 51. Ahora bien, dos de las opiniones que más abundan, una es que David hacía referencia a que todos nacemos pecadores porque heredamos el pecado de Adán y Eva, y otra es que David hablaba de su propia madre, que David fue un hijo de un desliz que tuvo su madre, de una infidelidad. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con las opiniones, especialmente porque no podemos descartar a David como hijo de Isaí. Entonces, es bueno entender que en el concepto hebreo no se cree en el pecado original, sino que eso es un concepto romano. Bajo el concepto hebreo se entiende que el hombre aporta la materia blanca, la mujer aporta la materia roja, que viene siendo la sangre, y Dios aporta el alma. Si Dios aporta el alma, todas las almas son libres de pecado, todas las almas son puras. O sea, nadie nace con el alma en pecado. Esto que yo le voy a decir ahora, téngalo en cuenta, lo puede tener en un ladito, pero lo puede tener en cuenta, de que la Biblia es un libro que se escribió en hebreo, bajo conceptos hebreos. O sea que para entenderlo hay que estar en su contexto hebreo. Entonces, el Salmo 51, que es donde muchos se han apoyado para decir esto, el Salmo 51 es conocido como Teilat Teshuvah o Salmo de Arrepentimiento, y tiene que ver con el suceso que acontece en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, con el rey David y Betsabé. En el capítulo más adelante, que es el capítulo 12, el profeta Natán va y confronta a David, y tras esa cronología de acontecimientos que se va dando, es escrito el Salmo 51. O sea, que el Salmo 51 tiene que ver con un arrepentimiento, con un dolor que David está sintiendo tras el pecado que había cometido. Si en el concepto hebreo no se conoce el pecado original o no se cree en él, ¿de qué habla David cuando dice en el Salmo 51 que en maldad fue concebido y que en pecado su madre lo concibió? O sea, lo primero es entender que la palabra maldad aquí es una traducción de una palabra hebrea que lo que significa es iniquidad. Y lo que David está diciendo es que él fue formado en medio de esa iniquidad, que vivía en medio de esa iniquidad. Un ejemplo que podemos ver es en Génesis capítulo 19, verso 15. ¿Qué sucede allí? Allí sucede que Lot, los ángeles le hablan a Lot y le dicen que tomara a sus hijas y que salieran para que no perecieran por el castigo de la ciudad. Esa misma palabra castigo aquí es la misma palabra que traducida del hebreo es iniquidad. ¿Quiere dejar dicho eso que Lot y sus hijas heredaron el pecado de la ciudad? No, sino que vivían en medio de allí, que vivían en medio de esa iniquidad, en medio de esa ciudad. Y es lo mismo que está diciendo el rey David, que fue formado, que vivía en medio de la iniquidad que lo rodeaba. Que en pecado me concibió mi madre. No es que su madre había cometido adulterio, o que su madre tuvo a David con un hombre que no fue Isaí. Si creemos así, entonces cometemos un error. ¿Por qué? Porque ¿cómo explicaríamos los diferentes textos que hablan de que David es hijo de Isaí? O sea, ¿cómo entonces enfrentamos la cronología del mismo Mesías? Entonces, la palabra pecado que habla aquí en el Salmo 51 David es la misma palabra iniquidad. O sea, que tanto la primera palabra maldad como pecado es iniquidad. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que se está dando es que se está utilizando que se conoce como endiadis. ¿Qué es endiadis? Dos palabras en sintonía que describen un solo significado. O sea, que el texto completo, el verso completo, lo que dice es que fue formado en la iniquidad. Otro texto que suele utilizarse para presentar a David como un hijo marginado es el Salmo 69, específicamente en el verso 8, porque allí David dice que es extraño incluso para sus hermanos, desconocido para los hijos de su madre. El problema de muchos de nosotros
es que hemos aprendido a leer un texto bíblico, un verso, y no entender el contexto, porque nada más leemos el verso, no leemos el capítulo completo. Si nosotros seguimos o leemos el capítulo completo, el verso, específicamente el verso 9, vamos a poder entender lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque el verso 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa. Entendiendo el verso 9 ya podemos entender de qué está hablando el capítulo. Que el capítulo 69 es un salmo mesiánico. Un salmo que habla de la vida del Mesías. ¿Por qué? Porque cuando comparamos las escrituras de lo que está hablando el Salmo 69 con relación al Mesías y vamos al libro de Juan, entendemos que eso tiene que ver con lo que sucede cuando el Mesías entra al templo y empieza a destruir los mercaderes que habían ahí. ¿Por qué? Porque tuvo celo de su casa. Y cuando dice más adelante que fue desconocido para sus hermanos, lo que estaba hablando era de Israel, no refiriéndose a David de forma física, literal, porque si lo entendemos así, cometemos un error. O sea, si usted entiende que la madre de David lo concibió en pecado, entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel en el capítulo 18, verso 20, cuando dice que el alma que pecare, esa morirá? Y que el hijo no cargaría con los pecados de los padres. O sea, hay que tener en cuenta que el Salmo 51 que David escribe, lo está escribiendo bajo la perspectiva de tristeza. ¿Por qué? Porque pecó, fue confrontado por el profeta Natán y entonces viene y escribe el Salmo 51. La primera carta de Juan habla muy claro de lo que es pecado. Y el pecado es transgresión de la Escritura. Y fue precisamente lo que hizo David.